Buenos días, estimados estudiantes. A continuación vamos a revisar el contenido de lo que ya vendría a ser la materia para el examen del primer parcial. Vamos a tomar en cuenta que el derecho ambiental no solo se compone de norma jurídica, sino que es necesario saber preceptos básicos sobre lo que es el ambiente, sobre lo que son generalidades en las ciencias naturales, sobre lo que son otras ciencias, ya que esta rama, por el hecho mismo de hablar de la parte ambiental, nos deriva a conceptos de la biología, nos deriva a conceptos un poquito más grandes y que a veces pareciera que se alejan del ámbito jurídico, pero luego llegan a un punto concreto donde ya revisaremos la legislación. La disputa por los recursos naturales. Ustedes ya tienen el PDF completo de este documento, muy interesante, de la situación mundial, pero aquí me he permitido hacerles un resumen. ¿Qué son los recursos naturales? Son prácticamente materiales que se encuentran en la naturaleza, que son esenciales o útiles para los seres humanos. Estos se pueden dividir en grandes grupos como el agua, el aire, la tierra, los bosques, los peces, flora y fauna silvestre, la capa arable de la tierra y los minerales en general. Estos recursos naturales también poseen una gran subdivisión, que son los no renovables prácticamente y los recursos renovables. Dentro de los no renovables tenemos minerales como el hierro, el cobre, la plata, el petróleo, gas natural, depósitos de aguas subterráneas y los metales en general. Y aquí vamos a tener prácticamente el análisis de que si el agua será un recurso renovable o no será un recurso renovable. Por otra parte, tenemos aquí los recursos naturales no renovables, dentro de los cuales se encuentran prácticamente el alcohol, nos dice aquí, la producción de ciertos derivados de la naturaleza y nuevamente encontramos esta temática del agua, con esta intrigante, ¿no? Para algunos teóricos nos afirman que el agua dulce ya vendría a ser un recurso no renovable porque se está volviendo escaso en ciertas regiones del mundo. Encontramos aquí una división de las actividades económicas del ser humano, que este conjunto de acciones se realizan para satisfacer necesidades desde las más básicas hasta una escala de necesidades que no son urgentes para la vida. Estas actividades económicas se agrupan en tres grandes sectores: primario, secundario y terciario. Otros autores ya nos definen los sectores o de las actividades económicas hasta en un cuarto o en un quinto sector. Pero para el estudio de nuestra materia vamos a revisar estos tres sectores. El primario. Tenemos aquí la agricultura, la ganadería, la pesca, la caza y la minería. Estos son sectores básicos que permiten la vida del ser humano sobre la tierra. Sin agricultura y sin ganadería, sin pesca, sin estas actividades básicas, la vida como la conocemos no se puede sostener. Esto ha permitido la expansión de las sociedades y la creación de culturas. Entonces dejamos de ser cazadores, recolectores y nos convertimos en nómadas, que creamos espacios definidos para nuestro hábitat. Encontramos el sector secundario, que es la industria y la construcción. Entonces, para poder pasar del primario al secundario, debieron pasar diversas etapas históricas en la humanidad. Las revoluciones industriales. Estamos ya en la cuarta revolución industrial, que viene a ser la ciencia y la tecnología, y la construcción de las grandes ciudades. Asentamientos humanos que han ido evolucionando. El sector terciario vendría a ser el comercio y los servicios, lo que conocemos ahora también como las economías naranjas.
Podríamos decir que sin estos sectores, el ser humano puede tener su vida biológica, pero estos sectores son el complemento de la vida social del ser humano. Aquí encontramos los servicios financieros, administrativos, el turismo y el ocio, la información y comunicación, transporte, servicios culturales, todo lo que es servicios personales y sociales. Podríamos decir que la profesión jurídica también se encasillaría en un sector terciario, incluido a las otras ramas profesionales. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a hacer un relato breve de lo que es el agua. Y el agua también tiene su historia. ¿El agua es un recurso natural no renovable? Es una pregunta que se encuentra ahí. El agua es prácticamente el pilar fundamental de la vida del ser humano, de la vida en la Tierra. Nos garantiza la supervivencia de las especies, de las plantas y de todo lo biológico que necesita eminentemente el agua para sostener su vida. El agua, de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, en una publicación del 1998, define que el grado de desarrollo de los países se mide de acuerdo a cómo podemos acceder al agua, al saneamiento. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo gestionamos nuestros residuos sólidos y líquidos? ¿Y cuánto tiempo nosotros demoramos en acceder, por ejemplo, a un vaso de agua? Para lo que usted hace como rutina en las mañanas, levantarse, cepillarse los dientes, bañarse, tomar una taza de café. Eso mide su nivel de bienestar. No es lo mismo que una persona que vive en una recóndita aldea en África o en algún lugar muy apartado del saneamiento, que es prácticamente las tuberías de agua potable, que tienen que caminar 4 o 5 kilómetros al día por agua y que solo tienen una cantidad limitada. Eso mide el nivel de riqueza o pobreza, principalmente en las poblaciones en la actualidad. Un poquito de historia. A través de la historia, las grandes civilizaciones han surgido a la orilla de los ríos. Egipto con el Nilo, la Mesopotamia entre los ríos Tigris y Éufrates, India con el Indo y el Ganges, China con el Yangtze, Europa con el Danubio y América con el Amazonas y América del Norte también con el Mississippi. Entonces, agua significa civilización. Encontramos aquí unos grabados antiguos donde ya los egipcios hacían referencia de que el agua es vida y que sin ella no había las cosechas. Por aquí tenemos otra idea. La agricultura, como la conocemos, se practicó primero en Asia Menor, después en otras regiones del mundo. Los primeros sembradíos eran de una manera temporal, prácticamente ensayo, prueba y error. La agricultura como tal origina la expansión de las civilizaciones y la vida de ella en sus riberas, porque tenían suelos mucho más fértiles. Y este desarrollo no solo se da para la agricultura, ayuda, como ya les mencioné, a la sedentarización del ser humano. La invención ya de técnicas de irrigación, por ejemplo, las terrazas, el uso de animales o bestias de carga para el arado, permitieron ya asentamientos humanos de carácter importante. Vamos a ver un poquito de la situación del agua a nivel internacional. El agua ya se consideró en 1992
como un bien finito y vulnerable, derivado de la Conferencia Internacional sobre el Agua y Medio Ambiente en Dublín. Vamos a hacer un análisis sobre los diversos continentes. En África, a pesar de que posee dos enormes acuíferos, el de Nubia y el del norte del Sahara, es decir, el río Nilo, hoy se muere de sed. El agua prácticamente a regiones del África subsahariana llega a cuentagotas. Es un bien preciado. Las mujeres y niñas prácticamente son quienes son las encargadas de la recolección del agua para las familias, y en esos trayectos de kilómetros en ir y venir por un balde de agua son víctimas de explotación y violencia sexual y reproductiva. Entonces es una triple situación de vulnerabilidad. Ser mujer, ser niña también, estar expuesta por conseguir agua potable y ser víctima de abusos sexuales. Es una situación muy grave, entonces yo recalco que el vaso de agua que tenemos al alcance de la mano es una bendición. ¿Qué pasa en Asia? Muy bien. Asia, por su parte, alberga más de la mitad de la población mundial. Por eso nos damos cuenta que estas regiones densamente pobladas son las que están prácticamente sufriendo los embates de estas nuevas enfermedades que están saliendo. A pesar de que posee la mitad de la población mundial, solo le corresponde el 36% de agua dulce, considerada ya como una riqueza hídrica el agua. De esta manera nosotros concluimos que en Asia Menor, en el Medio Oriente, Afganistán, Pakistán, India, parte de China y Japón y Corea, ya encontramos escasez de agua y grandes zonas desérticas. Se convierte ya en un problema eminentemente. Pero el problema no se da solo en Asia, sino lo tenemos también en el continente europeo. Por ejemplo, se encuentra un estado que va de grave a crítico. Posee 55 ríos y de los cuales solo 5 no están contaminados. La situación se torna más crítica en España, al sur de Italia, en Grecia, en los Balcanes, que es una región montañosa, parte de Holanda, los denominados Países Bajos, Alemania, Inglaterra. El agua es un bien escaso. Bien, ustedes sabrán que los franceses en la época de los grandes reyes, de sus cortes imperiales, inventaron o perfeccionaron las fórmulas del perfume porque el hedor corporal de los franceses de aquella época era insoportable. Primeramente porque el baño no era una regla o una conducta más o menos cotidiana, sino que era excepcional. Y segundo, por los fuertes olores. Entonces desarrollaron la perfumería no porque sea algo específicamente delicioso, sino por una necesidad. A falta de agua, realizaban baños secos o baños húmedos con fragancias. Entonces, la cultura del perfume de Francia viene a ser más un resultado de la falta de acceso al bien prácticamente más preciado en este momento, que vendría a ser el agua. Continuamos y les tengo aquí dos imágenes. La primera es del río Danubio Azul, que recorre gran parte de Europa. Azul por el reflejo de la luz en sus aguas, es un río completamente embellecido, pues las sociedades que viven en sus riberas son prácticamente sociedades muy prósperas económicamente.
En contraste, tenemos al río Ganges en la India. Este es el cuerpo de agua más contaminado en el mundo. Posee una gran densidad de coliformes fecales. Esto quiere decir que en sus aguas encontramos heces fecales humanas y otro cúmulo de bacterias. Pero es un río ritual, es un río que asemeja el cuerpo de una diosa. En él se celebran cada 12 años la reunión o la congregación religiosa más grande e importante del mundo. Muchos de ustedes tal vez no lo han escuchado, el denominado Festival Kumbh Mela, donde prácticamente hinduistas y personas que profesan diferentes fees, pero dentro de esta misma rama religiosa, se concentran y se hacen un baño ritual en las aguas de este río. Este río también sirve como una especie de ritual funerario, donde en barcazas o en pilas funerarias se incinera a los muertos. Pues ya tenemos que ver que es una cultura diferente y que para ellos no hay mayor honor que yacer para toda la eternidad o hasta su nueva reencarnación en las aguas del río sagrado. Esto como un poco de historia. Vamos a ver qué pasa en el continente americano. Prácticamente alberga el 12% de la población mundial y, para beneficio, el 47% de las riquezas hídricas del planeta. Sin embargo, la población de América del Norte depende excesivamente de los suministros de aguas subterráneas, por ejemplo. Las técnicas petroleras como el fracking también sirven para extraer agua de vertientes subterráneas en Estados Unidos y en Canadá, pero produce una gran contaminación ambiental. Cambia el relieve y la superficie de grandes extensiones de terrenos. Puede causar en ciertas ocasiones sismos moderados. Entonces estamos ya interfiriendo en parte de la corteza terrestre. En América del Sur, principalmente, tenemos un problema, que es la falta de saneamiento o de acceso al recurso hídrico. Aquí encontramos esta ilustración que lo que más falta en América Latina es la voluntad política. Pues el recurso lo hay, pero el saneamiento, que es la tubería, que es el cómo llega el agua potable a nuestras casas, es lo escaso. Es por eso que es contradictorio que habrá gente que muere de sed o que muere de suciedad en el continente que posee más agua, más porcentaje, pero no llega a los lugares indicados. Por eso, la muerte de niños de 0 a 5 años por problemas de diarrea, porque sus mamás o sus cuidadores principales no pueden lavarse las manos, es todavía una lacerante realidad en pueblos latinoamericanos. La principal dificultad está, como hago énfasis, en el saneamiento, esta falta de infraestructura, el fácil acceso al agua potable y a las aguas de regadío. En Oceanía, es decir, en Australia, ¿qué sucede? La situación es mucho más crítica. Ustedes fueron testigos en redes sociales de estos grandes incendios que se provocaron, que devastaron gran parte de lo que es Australia. Estos territorios prácticamente extensos, grandes sabanas o praderas. Pero el problema no está solo en la contaminación que producen los cientos o miles de incendios que se realizaron, que se dieron, sino que esta capa de tierra caliente hace hervir prácticamente fuentes de agua subterránea y las hace evaporar.
Si antes el problema era la escasez de agua, ahora es mucho más recrudecido. Pero Australia no se queda con esa idea de la escasez, sino que tiene medidas o acciones afirmativas para, de alguna manera, erradicar el excesivo consumo de agua. Tiene, por ejemplo, la limitación de un baño por 3 minutos al día. Es decir, cuando usted va a hacer su acometida de agua potable en Australia, los gobiernos municipales le entregan un cronómetro donde usted le dice que puede bañarse hasta por 3 minutos al día por ciertas franjas horarias, y si usted se excede y su marcador de agua empieza a correr más, las multas son súper fuertes, de 1.000, 2.000, 3.000 euros, dependiendo de usted cómo haya rebasado. Existen también prohibiciones del regadío de jardines en ciertas ciudades de Australia y la prohibición del lavado de autos con manguera, cosa que es aquí muy tradicional. Usted un fin de semana, su familia, puede estar desperdiciando miles de litros de agua en lavar un solo auto con la manguera completamente abierta en su máxima potencia. Entonces, cosas cotidianas que nosotros a veces ni nos percatamos de que en otras latitudes, en otras realidades, ya están siendo restringidas. Tenemos que hacer un poco más de conciencia de nuestros hábitos diarios. Ahorra agua, cada gota cuenta. Muchas gracias.